Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. La clase de esta semana vamos a hablar un poco de lo que es la entrevista, específicamente la entrevista por competencia. Si bien nosotros ya lo habíamos dado en la parte teórica de entrevistas por competencias en el semestre pasado, en este semestre lo que vamos a hacer es profundizar más, ¿verdad? Eh, Para hablar primeramente de entrevistas por competencias, primeramente tenemos que tener en cuenta, tenemos que manejar bien el concepto de lo que es una competencia. Hoy en día se utilizan eh, muchas terminologías en cuanto a las aptitudes que puedan llegar a tener las personas en un puesto de trabajo o para un puesto de trabajo, ¿verdad? Eh, y lo resumimos en competencias. ¿Qué entendemos por competencias? Cuando decimos competencias, nos referimos a tres componentes fundamentales, que en primer lugar son los conocimientos, en segundo lugar son las habilidades y en tercer lugar son las actitudes. ¿Ok? Entonces, eh, ¿qué es lo que nosotros cuando hacemos una selección de personal vamos a estar mirando? Primeramente vemos si es que conoce la persona, si qué habilidades fue adquiriendo en base a sus experiencias y sobre todo cuál es la actitud que tiene esa persona, ¿verdad? Esto es un poco lo que habíamos visto también que le llaman el modelo iceberg. Ustedes ven el iceberg, que solamente se ve la punta del iceberg afuera, ¿verdad? Que generalmente a eso le llamamos competencias duras, que es lo que uno puede llegar a visualizar desde el currículum vitae como la experiencia y los conocimientos, ¿verdad? Y la parte de abajo del iceberg, que es la parte más grande, más fuerte, que son las competencias soft, son las competencias blandas que nosotros le llamamos competencias blandas a aquellos aspectos que están relacionados con la personalidad y que se traducen en una actitud en el momento de realizar el trabajo. Son infinitas las la cantidad de competencias conductuales que pueden haber. Es más, en la medida que el mercado va cambiando, la situación va cambiando, la situación de mercado, las necesidades del cliente van cambiando, hay competencias nuevas que se van desarrollando o que el mercado va exigiendo, ¿verdad? Hoy en día eh, se habla mucho de lo que es la regulación emocional, más aún en esta etapa de pandemia, ¿verdad? Lo que se busca son personas que tengan esa capacidad de poder administrar sus impulsos y sus emociones, ¿verdad? Así también hay otras competencias que, que generalmente se busca bastante, que tiene que ver con la proactividad, que es la capacidad para adelantarse a los hechos, la capacidad para poder trabajar en equipo, eh, la capacidad en los jefes, la capacidad de liderazgo, toma de decisiones, capacidad organizativa, diferentes competencias, ¿verdad? Que en muchos casos el mercado exige y también la naturaleza de cada puesto de trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer cuando cuando tenemos un proceso de selección de personal y ya tenemos identificadas cuáles son las competencias que pretendemos medir? Tenemos que armar un esquema de preguntas por competencias que posiblemente le vamos a realizar al postulante, ¿verdad? Cabe mencionar que cuando hacemos una entrevista por competencias, es muy difícil que en una entrevista podamos medir todas las competencias que generalmente tiene un perfil de un puesto de trabajo, que generalmente un perfil de puesto de trabajo tiene entre 6 7 algunas 10 competencias. Generalmente el tiempo que nos va a dar en una entrevista de 45 a minutos a una hora es medir al menos tres competencias, ¿verdad?
que es lo que se adecua realmente a la realidad, ¿verdad? Conforme a la práctica. Entonces es importante que nosotros tomemos 3 competencias, eh, las más significativas, de mayor peso, que tienen en el puesto de trabajo y tratar de medir en la selección de personas. Ahora bien, nosotros también sabemos de que cuando hablamos de entrevistas, una vez que por competencia, ahora que ya sabemos que repasamos lo que son las competencias, cuando hablamos de entrevistas por competencias, nos referimos a aquellas entrevistas que son por evidencias, le llaman, o preguntas por evidencias, mejor dicho. ¿Qué tenemos por preguntas por, qué tenemos de preguntas por evidencia? Es que se refiere a aquellas preguntas que están, por un lado, están relacionados con la competencia que pretendemos medir, y también está relacionado con una situación que el postulante vivió, o el postulante pasó, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando hacemos entrevistas por competencia tenemos que ir a una realidad que vivió el postulante, ¿verdad? Eh, las preguntas van de la siguiente manera. ¿Qué pasó en una situación X por la que pasaste en tu puesto de trabajo? Queremos medir capacidad resolutiva. ¿Cuál fue la situación más difícil que te tocó vivir en tu puesto? ¿Qué resultados tuviste? ¿Cómo lo resolviste? ¿Qué pasó? Eh, orientación a resultados. ¿Cuáles fueron las últimas implementaciones que realizaste en tu trabajo? ¿Qué resultados tuviste de esas implementaciones? ¿Qué aportaste a la organización que antes no había y ahora sí? Antes de salir, ¿cuál fue tu último aporte? Son ejemplos que de repente nosotros, que yo le estoy dando, ¿verdad? Y que es importante que ustedes lo vayan practicando. Pero para eso tenemos que identificar primeramente qué competencia pretendemos medir y, por otro lado, armar un esquema de las preguntas que le voy a hacer al postulante. ¿Okay? Cabe mencionar que cuando nosotros hacemos entrevistas por competencias o por evidencias, no es recomendable hacer preguntas hipotéticas. ¿Qué harías si? ¿Qué pasaría si? Si estuvieras en esta situación, ¿qué harías? ¿Verdad? Son preguntas hipotéticas que no son muy recomendables porque no nos deja investigar sobre sobre las diferentes situaciones por las cuales fue pasando el postulante. Sin embargo, si hacemos alguna pregunta, ¿qué pasó en esta situación? ¿Qué hiciste en este caso? Y siempre estas preguntas por evidencia, que son preguntas abiertas, tienen que ir acompañados por una pregunta de sondeo. ¿Qué pasó en el caso que, verdad? ¿Y qué hiciste después? ¿Qué resultados tuviste? Siempre es una pregunta abierta y una pregunta de sondeo, ¿verdad? Cuando hacemos entrevistas por competencia. Entonces, aquellas preguntas cerradas, por ejemplo, que le llevan al postulante a responder sí o no, no aportan mucho para una entrevista por competencia, ¿verdad? Así como también las preguntas hipotéticas o preguntas malintencionadas para ver cómo reacciona en el momento del postulante, ya que sabemos de que cuando hacemos una entrevista de selección de personal, nosotros le queremos conocer a la persona en su más puro estado. O sea, para eso creamos un clima adecuado, un ambiente adecuado, para que él se pueda distender, entrar en confianza y que realmente podamos conocerle en su más puro estado. Ok, entonces a eso nos referimos cuando vamos a hacer preguntas por competencias. ¿Está? En la tarea de la semana, yo les dejé un material en donde explica las competencias,
las preguntas por competencias, cómo se deben elaborar las preguntas por competencias, y hay un ejemplo de diferentes competencias conforme a los niveles de cargo. Cargo a nivel operativo, cargo a nivel ejecutivo, ¿verdad? De jefatura, supervisión, ¿verdad? Y pues de diferentes competencias otra vez para cada cargo, ¿verdad? Eh, está levantado también un cuestionario de verdadero y falso y selección simple que ustedes lo van a completar en base a las preguntas, al material de lectura. ¿Okay? Bueno, también está el foro, ¿verdad? Que justamente en el foro vamos a tratar un poco lo que son las entrevistas por competencia, y cualquier duda que tengan, ustedes me escriben al foro, ¿verdad? Que yo les voy a estar respondiendo lo más rápidamente posible. ¿Okay? Bueno, okay, yo creo que esto es todo en cuanto a lo que se refiere a entrevistas por competencias. Vamos a ver la posibilidad de hacer alguna práctica al respecto en las clases posteriores, ya que las entrevistas por competencias necesitamos 2 o 3 clases aproximadamente para poder darlo en su totalidad. Espero tengan una buena semana. Y les repito, cualquier consulta, duda que tengan, me escriben al foro y yo les estoy respondiendo ahí. Y bueno, estamos para ayudarlos. Que tengan una buena semana y estamos conversando en breve.